La parashá de hoy es la parashá número 41 y es la parashá con el nombre de Pinjas, que como lo acaba de leer nuestro pastor, está en Números 25, 10 al 31. En esta parashá, amados hermanos, es importante entrar en el contexto de lo sucedido unos versículos antes, en el inicio del capítulo 25. Es una historia que ya todos conocemos la historia de Pinjas, todos lo conocemos. Sabemos qué fue lo que aconteció en ese tiempo con el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, ¿cómo venía el pueblo de Israel? Venía en un tiempo de proceso. El Eterno venía procesando a su pueblo de una manera pausada. Cada vez pasaban más cosas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando le acontecía algo que no le parecía, ¿qué es lo que hacía? Se quejaba. Se le olvidaba cómo los había sacado. Se les olvidaba que habían abierto el mar. Se olvidaba que eran esclavos e iban a una tierra prometida. Todo eso se los olvidaba. ¿Y qué empezaban? A hablar, se empezaban a quejar, empezaban a murmurar. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Es que no tenemos ni agua para comer. Es que yo ya no quiero el maná, yo ya quiero carne. Yo extraño los nabos y los pepinos de Egipto. Y díganme si esto les parece conocido. Es que yo extraño abrir mi negocio el viernes o el sábado. ¿Les parece conocido? Si les parece conocido es mera coincidencia, hermanos. La palabra del Eterno es perfecta y aplicable en todo momento en nuestras vidas. En cada decisión que tomamos, en cada problema o prueba que tengamos, la palabra del Eterno siempre nos da la respuesta. Hubo un tiempo, mis amados hermanos, se los voy a dar como testimonio. Nosotros tenemos conociendo de raíces hebreas alrededor de 8 años. Tenemos ya 12 años celebrando fiestas, pero aún así nos congregábamos en el día del Señor, en domingo, en el que conocíamos nosotros. En ese tiempo celebrábamos fiestas y yo me acuerdo que mi suegra nos hacía congregarnos el viernes en la noche en la Keilah para ayuno y oración hasta el siguiente día, una vez al mes, y lo llamábamos, ¿cómo lo llamábamos? El día de delicia. Desde ahí el Eterno ya empezaba a tratar con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento a base de la revelación que estaba teniendo mi suegra en ese momento. En ese momento yo no pintaba yo como un pastor, yo pintaba yo como un miembro más del grupo de alabanza. Siempre, desde que yo llegué a la Keilah, siempre fui parte del grupo de alabanza, gracias al Eterno. Y nada más. En el trabajo en el que yo me desempeñaba, me hacía salir mucho de la ciudad. Dejaba yo a mi esposa a veces por más de 2 meses. Salía yo mucho a la ciudad, a veces regresaba 15, 20 días y otra vez vete a otra ciudad. Cuando eran ciudades relativamente cercas, podía yo llegar el fin de semana. Pero en muchas ocasiones eran traslados muy largos de atravesar todo el país y no lo podía hacer. Era un trabajo muy bueno en el que yo estaba. Pero el Eterno empezó a tratar conmigo de una manera diferente. Yo agarraba yo una Biblia y la hojeaba. Como antes decíamos, ¿qué me quiere decir el Eterno? ¿Quién de ustedes agarró su Biblia y la hojeó y dijo, ¿qué me quiere decir el Eterno? Y aquí. ¿Y qué le decía? Guarda Shabbat. ¿O qué le decía?
a todos de nosotros nos hablaba diferente manera en ese momento. Lo hacíamos de una forma incorrecta, pero para mí fue algo diferente. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, yo abría una Biblia, la mía, y me abría en Ageo. Agarraba yo la Biblia de mi esposa y me abría en Ageo. Agarraba yo otra Biblia y me abría en Ageo. Y ahí está mi esposa, ella lo sabe. En ese momento, hermanos, yo nada más lo abría y me causaba curiosidad, pero hasta ahí. No lo leía. Yo guardaba Shabbat y guardaba yo la dieta de Levítico 11. Y hasta ahí. Yo sentía que cumplía, que era lo que me tocaba hacer. ¿Estaba yo cumpliendo el Shabbat? Sí, estaba yo guardando el Shabbat. ¿Estaba yo llevando la dieta kosher? Sí, pero nada más. No había nada más en mi vida, solamente eso. Hasta que un día agarré y dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a mi vida? ¿Por qué me estás enseñando esto? Dije, voy a leer. Y dijeron en México, amados hermanos, cuando me decidí a leer, me quedé con los ojos cuadrados. O como dicen en México, me quedé de a 6. ¿Alguien ha leído Ageo 1? Pues se los voy a leer. Ageo 1, del 4 al 9. ¿Acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues ahora sí dice Yahweh Sebaot, considerad vuestros caminos. ¿Sembráis mucho y recogéis poco? ¿Coméis y no saciáis? ¿Bebéis pero no hay plenitud? ¿Os arropáis pero no entráis en calor? ¿Y el asalariado echa su jornal en saco roto? Así dice Yahweh Sebaot, medita sobre vuestros caminos. Subid a los montes y traed maderos y reedificad la casa. Y yo lo aceptaré y en ella mostraré mi gloria, dice Yahvé. ¿Emprendéis mucho y resulta poco? Metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Yahvé Sebaot. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. De verdad, hermanos, en ese negocio que tenía yo era muy próspero. Muy próspero. Pero siempre terminábamos sin nada. Así como llegaba, no administrábamos, dice el pastor, no santificábamos toda la masa y todo lo demás se lo llevaba el devorador. No tenía motivo por el cual salir, porque siempre regresábamos a la misma, a la misma, a la misma y a la misma. Hasta que yo empecé a entender esto y dije, Señor, ya entendí qué es lo que tú quieres hablar a mi vida. Simplemente yo me engañaba, hermanos, pensando que hacía yo lo correcto, que hacía yo lo que Él me pedía. Pero realmente nosotros muchas veces manipulamos la información que el Eterno nos da a nuestra conveniencia. Si nos dice, guarda Shabbat, descansa. ¿Cuántos saben que el Shabbat es el día de descanso? Pero que le digan los ministros si es el día de descanso. Hermanos, nosotros en la Keilah de Puebla, su casa, salimos a las 11:30 a.m. de su casa, porque 12:30 tenemos ensayo de alabanza y a las 2 tenemos oración. El servicio empieza a 3:30 y terminamos 7:30, 8 de la noche. Después de ese servicio, nadie se quiere ir. Damos café y damos pan. Nadie se quiere ir, hermanos. Somos los últimos que nos vamos.
siempre. Y llegamos a su casa, 12:30, 1 a.m. ¿Les suena familiar a los ministros de aquí? Pero de verdad, hermanos, lo hacemos con gozo. Luego voy en la camioneta y le digo a mi esposa, hemos cumplido 12 horas fuera de la casa. Desde que nos salimos al servicio del Eterno en el día de Shabbat. En el día que conocemos como ¿qué? El Shabbat no es un día de reposo. Es un día donde se para de hacer lo que nosotros hacemos. Donde cesamos nuestras actividades comunes y nos empezamos a enfocar en lo santo, en lo que en verdad importa. Porque recordemos, mis amados hermanos, que yo les decía yo en la Keila, nosotros vivimos 2 vidas. ¿Por qué vivimos 2 vidas? ¿Alguien sabe? Vivimos en la carne y vivimos en espíritu. ¿Y cuál es la principal? ¿Cómo fuimos creados? ¿Qué fue creado primero? El espíritu, que fue creado imagen y semejanza del Eterno. Porque hasta más adelante se dice que tomó el barro de la tierra y sopló el aliento de vida y fue Adán. Pero primero fue hecho el espíritu. Mi suegro nos decía que lo espiritual es lo real y lo carnal es lo que no es real, lo que no perdura, lo que no va a dar más de lo que debe de dar. Porque nosotros sabemos que cuando el Eterno nos llama a dormir, se cansa este cuerpo, se acabe, llegado el Eterno yo salgo. Yo estoy en primera fila ahí con Él. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que la palabra del Eterno a nosotros nos habla de una manera correcta y sin intermediarios. Él es el que nos habla a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso que les voy a decir. Recuerden esas palabras que les estoy diciendo. El Eterno les habla a ustedes, pero hay una forma correcta de hacerlo. La palabra del Eterno me habló en ese momento y fue algo que yo estaba viviendo en mi vida, lo de Ageo. Estaba yo afanándome mucho en mi trabajo, mi afán en llevar provisión a mi casa. Y de la Keila, pues imagínense, miembro de alabanza y que no vaya 2 meses. Realmente no le daba yo la importancia o el valor a las cosas del Padre. En ese momento de mi vida tenía yo un descontrol de las cosas. No estaba en orden como deberían de ser las cosas. Porque la palabra del Eterno dice que tú sí sea y que tú no sea. Porque lo que es más allá de eso es. Entonces, si yo decía sí, ¿qué tenía que hacer? Estar ahí. ¿Qué hubiera sido mejor? El decir, ¿saben qué? No puedo hacerlo. Porque muchas veces me hablaban por teléfono y me decían, oye, ¿sí llegas? Y yo, no, pues no voy a llegar. Un día antes del ensayo o 1 hora antes del ensayo. Eso no era correcto. De verdad, hermanos, el Eterno trata con nosotros de una manera bien importante. Dice, moraba entonces en Números 25:1. Moraba entonces Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus baales, y el pueblo comió y se postró ante los baales de ellas. Así Israel se apegó a Baal peor y la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Y dijo Yahweh a Moshe, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahweh a pleno sol. Y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de él. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel,
que cada uno mata a los hombres que se han pegado a Baal peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, y aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolo, Finés ben Elazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Aquí nos está hablando del celo hacia las cosas del Eterno. Es un celo que nos está hablando, un celo incontenible. Es un celo que no se puede controlar. Es un celo que ya en México le llaman estado de interdicción. Es cuando estás bajo una situación que te suelta mucha adrenalina y tu cerebro se desconecta. Ya no eres capaz de razonar, simplemente actúas, dicen, por instinto. Debemos de entender cuál es el celo. ¿Qué es el celo? El celo, si nosotros vamos al diccionario, nos dice que es cuidado, diligencia, esmero o interés extremado. Eso es lo que dice el diccionario. Pero nosotros, ¿cómo es que tenemos celo de las cosas del Padre? ¿Cómo yo puedo tener celo de las cosas del Eterno? Obedeciendo. Si yo obedezco, si yo guardo la palabra del Eterno con cierta rigurosidad, ¿qué estoy teniendo yo? Un nivel de celo. Cuando usted llega el Shabbat, usted agarra lo que tiene ahí encima de su silla, porque yo tengo en mi cama, tengo una silla donde pongo la ropa. Usted se levanta ese día y coge de la silla y se lo pone y dice, ya vámonos a Shabbat. No. Va a su closet y busca qué es lo que se va a poner en Shabbat. Empieza a medir sus tiempos. Dice, no, hay que bañarse ahora porque si no, no me va a dar tiempo. Voy a agarrar el trancón del Turnpike y ya no llegué. Todos hacemos algo diferente para venir a Shabbat, a Havdalah. Todos lo hacemos. ¿Eso qué es? Es un nivel de celo, es un nivel de rigurosidad y es un nivel que el Eterno pone en cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en alguna plática? Dice la palabra del Eterno que no hables con un necio. ¿Cuántos de ustedes han hablado con un necio de la palabra del Eterno? ¿Cómo se sienten llegado a un momento en donde él se monta, en México dice, se monta en su macho y le sigue y dice? ¿Cómo se sienten? ¿No empiezan a sentir que se les empieza a subir un calorcito? Ese es un celo. Ese es el sentimiento de un celo hacia las cosas santas. Yo no voy a permitir que una persona llegue y blasfeme de mi Elohim. Imagínense la posición de Pinjas. Estaban llorando por lo que había acontecido. Estaban de luto en el tabernáculo. Y llega este hijo de Simeón con su madianita. Y está. Imagínense, hermanos, si en ese momento había algún familiar de Pinjas que había sido ahorcado enfrente de su tienda. Y pasa una persona con esa irreverencia delante de ustedes a hacer algo por lo cual había muerto un familiar suyo. Algo que hacía afrentar a nuestro Elohim. ¿Qué hizo Pinjas? Sacó el celo. Él sacó
Él estuvo en un estado en donde hizo lo que él creía correcto. Fue un nivel de rigurosidad del mandamiento que él llevaba. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él conocía la ley. Sabía lo que se debería de hacer y sabía lo que no se debería de hacer. El nivel de rigurosidad va de la mano con el conocimiento que usted tenga de la palabra del Eterno. Si usted tiene un conocimiento grande de la palabra del Eterno, usted va a tener un celo y una rigurosidad mayor. Nosotros en Puebla, cuando decimos el Shema, muchos de ellos voltean al oriente. Muchos de ellos se postran. Muchos de ellos se cubren los ojos. Nosotros no les decimos qué hacer. Yo no le voy a decir, oiga hermano, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿No? ¿Por qué? Porque es el nivel de rigurosidad del mandamiento que está teniendo cada uno de ustedes. Debemos recordar que tenemos un Elohim que no es igual para todos. No nos trata igual. ¿Sus necesidades, mi hermana, serán iguales necesidades de la hermana? ¿Serán mis mismas necesidades? Entonces, imagínense que fuera igual para todos. No tenemos un Elohim que sea igual para todos. Él es equidad, que nos da conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que yo necesito, conforme a lo que yo estoy viviendo. Y en ese momento le dio ese celo a Pinjas para hacer las cosas. Todos, hermanos, tenemos ese celo. Todos tenemos esa rigurosidad en nuestros corazones. Simplemente estamos en diferentes niveles de rigurosidad, como se los había dicho. Conforme vayamos avanzando y madurando en el conocimiento de lo que es la palabra del Eterno en nuestras vidas, nuestro nivel de rigurosidad va a ir creciendo poco a poco. Nuestro nivel de compromiso va a ir subiendo. Porque ¿cuántos de ustedes están comprometidos con el Eterno? Porque, amados hermanos, cuando usted se compromete con el Eterno, debe de cumplirlo. Muchas veces decimos, no, pero pues es que yo no me he comprometido con el Eterno. No. ¿Han tenido cuidado de lo que hablan, de lo que dicen? ¿Cuántos de ustedes, cuando el predicador está hablando de decir, es que somos un pueblo de servicio y tenemos que servir al Eterno, y todos dicen, amén? Usted está haciendo un pacto. ¿Qué significa amén? Si yo les digo, todos somos siervos y vamos a servir al Eterno, y usted dice, amén, así sea, ¿qué tiene que hacer, mi hermana? Cumplir. ¿Cuántos de ustedes han hecho un voto y ni siquiera lo saben? No es fácil, hermanos. No es fácil. Deben ustedes entender que el poder de su boca, lo acaba de decir Pastor Diego, declárenlo. Lo que usted declara con su boca, el voto que usted declara, no se tarde en cumplirlo. Y si el que está enseñando dice algo y ustedes dicen amén, ustedes están comprometiendo con el Eterno, no con el que está hablando. Por eso, hermanos, no se duerman en las enseñanzas. Porque muchas veces todos decimos, sí, amén. ¿Por qué dice el de juntos? Sí, amén. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero ya soy parte de ese pacto que se dijo. Entonces, hermanos, de verdad, tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención en lo que se nos dice y en lo que aceptamos. Porque cuando nosotros nos comprometemos de verdad, hermanos, es algo que el Eterno nos va a tomar en cuenta.
y lo tome en cuenta para su vida diaria. No va a ser solamente un día o un momento. ¿Qué nos dice en Proverbios 21:2? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Adonai pesa los corazones. En Mateo 6:21, porque en donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Todos habíamos escuchado ya esos versículos. Todos los conocemos. Que levante la mano quien sea la primera vez que haya escuchado estos dos versículos. Y los pusieron por obra. Ya los conoce, ¿no? Mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos las cosas, debemos de perseverar. No solamente es el furor de la enseñanza de ese día, que el predicador tocó un tema muy especial, que los hizo sentir bien, que los hizo estar de acuerdo con todo y decir, sí, Señor, yo voy a hacer, amén, amén a todo lo que dice. Y llega el Shabbat y dice, Pastor Diego, de aquí para allá no vienen. Y de aquí para allá la mitad se duerme. Y de aquí para allá la mitad llega después de alabanza porque no le gusta la alabanza. ¿Dónde quedó ese furor? ¿Dónde quedó ese compromiso? Aquí no venimos a enseñar emocionalidad. Aquí lo que nosotros venimos a enseñar es una forma de vivir. Dice pastor, tenemos que tener congruencia con lo que yo siento, con lo que pienso, con lo que hablo y con lo que yo hago. Entonces, si usted viene y dice, no, sí, yo voy a echarle ganas, y el siguiente fin de semana dice, no, es Shabbat, me invitaron a una comida. No, voy a decir que estoy enfermo. Y me voy a la comida. ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién se comprometió? ¿Su boca habló? Lo que dice el pastor. Su boca habló. ¿Y qué les dije? Que tú sí sea y que tú no. ¿Y qué pasó? Mis amados hermanos, nosotros, ¿qué le dijo el Eterno a Josué? En Josué 1. Que te esfuerces y seas valiente. Porque no es fácil. Se los dice una persona que ya habrá tiempo de que sepan el testimonio de este servidor. Medio lo comenté para los que escucharon en Conteo del Homer. Pero de verdad, hermanos, no es fácil. Tenemos que sacrificar nuestra carne para que viva el Espíritu y poder venir con ese corazón dispuesto cada Shabbat, cada día. ¿Quién dice el Shema al acostarse? Nosotros lo agarramos mucho porque mi niña, cuando la vamos a acostar, decimos Shema con ella. Y cuando no la vamos a acostar, entra al cuarto corriendo y dice, vamos a decir Shema porque se les olvida. Decimos Shema cada anochecer. Cuando nos subimos al carro, decimos Shema. ¿Es una forma de vida? ¿Es un compromiso con el Eterno? Sí. Pero es un nivel de compromiso que usted va adquiriendo. Que usted va adquiriendo y va tomando en cuenta conforme usted va conociendo la palabra del Eterno. Cuando usted entiende, cuando hay una enseñanza que le toca lo más profundo de su corazón y le dice, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero sentirme así todos los días. ¿Cuántos de ustedes en una enseñanza han salido llenos del Ruaj? ¿Y no les gustaría estar así siempre? ¿Qué se los impide? ¿Qué se los impide?
Nada. De verdad, hermanos, muchas veces tenemos la idea de decir, ¿cómo vamos a guardar las cosas santas? Es que la agarre yo, lo guarde yo aquí y ya nadie la vea, que la ponga yo en una caja fuerte. Así guardo las cosas santas, así tengo el celo. No, ¿qué es lo que hago? Obedecemos. Mis amados hermanos, muchas veces el enemigo nos engaña, como a mí me engañaba, como les decía al principio. Nos hace pensar que lo que nosotros hacemos es lo correcto y es lo que está bien. ¿Por qué? Porque llena mis expectativas. Pero no es lo que el Eterno nos pide y nos demanda a cada uno de nosotros. Regresamos a lo mismo, hermanos. ¿Quién guarda Shabbat de ustedes? ¿Quién lo guarda correctamente? Mis amados hermanos, no hay por qué avergonzarse. Estamos en un proceso, pero en un proceso de 8 o 10 años, Realmente es un proceso de entendimiento que vamos llevando. Si usted ya sabe que tiene que guardar Shabbat, usted lo debe de hacer de la forma correcta. Y no es que yo diga hacerlo, sino que el Eterno nos dice cómo hacerlo. Y de verdad, hermanos, tenemos que quitarnos esa idea que el Eterno ha puesto en nuestras mentes de solamente cumplir. Porque muchas veces, cuando yo llegaba yo a Shabbat después de esos trabajos, yo no tenía comunión con el Eterno. ¿Qué comunión podía yo tener si venía yo 1 o 2 veces cada 2, 3 meses? ¿Qué comunión puede tener uno? Yo no oraba, yo no leía. Yo llegaba yo a mi casa y entraba yo a la iglesia a sentarme a escuchar el servicio, como todos nosotros estamos aquí sentados, pero había una diferencia en mí, que yo sé que no hay esa diferencia aquí en ustedes. ¿Y qué era? Que estaba yo sentado viendo al predicador y diciendo, ¿qué voy a llevar de comer con mi mamá? Hoy ¿a dónde iré a comer? ¿Ya puse las cosas para el trabajo el lunes? ¿Ya puse las cosas de los niños para el regreso a la escuela? ¿Para qué está el bulto aquí, hermanos? Así mejor que en su casa. De verdad, hermanos, nosotros debemos de llegar con ese corazón dispuesto. Nosotros sabemos cómo debemos de guardar ese Shabbat. Que nuestro Shabbat sea nuestra delicia. Que honremos el día de Shabbat. ¿Cómo honramos el día de Shabbat? Dice, no yendo en nuestros propios asuntos, ni buscando mis propios placeres. Esa es la forma de honrar el Shabbat. ¿Cuántos de ustedes honran el Shabbat? Entonces, mis hermanos, ¿eso qué es? Rigurosidad en la vida de cada uno de ustedes. Porque yo cuando empecé a entender cómo debía de guardar el Shabbat, que no guardar el Shabbat solamente era hacer una cena con mi esposa diferente y acostarme a ver las series de Netflix, porque eso era lo que yo entendía. Cuando me decían es un día de descanso, es tu día para que tú descanses. Eso era lo que yo entendía. Pero no estaba yo haciendo lo que el Eterno quería que hiciera. ¿Y por qué no lo hacía? Porque no tenía yo el conocimiento. Cuando empecé a tener ese conocimiento de las cosas deben de ir cambiando, deben de ir evolucionando. No se puede usted estancar 8 años, hermano, diciendo, ¿y qué celebramos hoy? No, hermanos, de verdad, y yo se los digo porque he visto muchos hermanos que ya tienen muchos años en Torah y no tienen
así de compromiso con el Eterno. Son bebés. Yo aquí no veo ningún bebé. Debemos de entender, hermanos, que debemos de ir en aliyá, subiendo en el entendimiento de la palabra del Eterno. Todo lo que yo les había dicho, cuando llega uno y su mente está desconectada, nos desenfocan, nos vuelven la vista hacia otro lado. Y el versículo que les leí es donde dice, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si usted llega aquí pensando en otra cosa, usted cree que el Eterno es su tesoro, mi hermano está equivocado. Debe de tener enfoque. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Yeshua. Ese es nuestro enfoque, por eso venimos. ¿Usted a quién viene aquí? ¿A quién viene a alabar? Entonces, ese es nuestro enfoque, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón cada que atravesamos esa puerta. Yo cada que llego a la que le digo, Señor, gracias por otro Shabbat. Gracias, Padre, porque me permitiste llegar hasta este día apartado, este día santo. Gracias, Señor. Cuando nosotros hablamos en Shabbat, yo les hago un comentario a las hermanitas. Les digo, hermanitas, el día de hoy no pidan, agradezcan al Padre. Tienen 6 días para pedirle al Eterno. Si quieren caiga el sol, pídanle. Pero agradezcan al Padre. Agradezcan por el día, por la semana, por su familia, por su vida, por sus hijos. Tenemos esa oportunidad. Es cuando nosotros entramos en presencia del Padre. Y si nosotros, en lugar de decirle, Señor, gracias por, Señor, dame otra vez, el Eterno en su infinita misericordia lo va a hacer. Pero Él también. ¿Para quién es toda la alabanza que nosotros tenemos? Para Él. Entonces es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Cuando entramos en el celo del Eterno, cuando lo hizo Pinjas, basándonos en ese conocimiento y en esa madurez que tenemos, nosotros atravesamos el pecado de nuestras vidas. Matamos el pecado de nuestras vidas y empezamos a restaurar la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos y de nosotros mismos. Porque mientras nosotros no nos apartemos de nuestra vida en el pecado, que estamos aquí nosotros sentados y estamos viendo que enfrente de nosotros en el trabajo están hablando de adulterio, están hablando de cosas, de negocios malos, y yo estoy ahí sin hacer nada. ¿Dónde está mi celo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No voy a ir y lo voy a matar, ¿verdad? Pero simplemente voy y me alejo de esa situación. Yo no quiero ser parte de eso. Yo me alejo. Pero ¿qué tal cuando estamos en el trabajo y están hablando, están contando cosas que no son correctas delante del Eterno? Aunque no estés junto a ellos, les estás escuchando y te ríes de lo que están hablando. ¿Qué estás haciendo? No hay diferencia. Mejor va y siéntate con ellos. No hay diferencia. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, en discernir las cosas que el Eterno nos manda. Dice en Números 25:10, entonces Adonai habla a Moshe diciendo, Finés ben Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia, he aquí yo establezco el pacto de paz con él. Entonces, aquí nos está diciendo que Pinjas tenía el espíritu del Eterno, y él sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Y como ya les decía, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos el Ruach HaKodesh en nuestro corazón, ¿qué nos dice en 4:18 Lucas? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos.
Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en ese celo, ese compromiso del Padre es un nivel visible. Cuando usted está en comunión con el Eterno, ¿se ve o no se ve? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a un hermano y dicen, no, ese hermano está ungido? ¿Por qué? Porque se ve, el hermano tiene comunión con el Padre. Se ve diferente, actúa diferente, habla diferente. ¿Qué le pasó a Pedro cuando lo vieron? Que le dijeron, él es uno de los seguidores de Yeshua. ¿Y cómo lo sabes? Porque hasta su forma de caminar lo delata. Y su forma de hablar. Entonces, mis amados hermanos, es visible cuando nosotros estamos en comunión con el Eterno. Y el Padre nos usa de una manera impresionante en nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Él nos pone en un sitio en donde le vamos a servir. Recuerden que los sitios que el Eterno pone son sitios en donde vamos a desempeñar el trabajo que Él quiere en ese momento. No es que en el lugar donde me ponga ya voy a estar siempre, porque no es así. El Eterno te va poniendo en un lugar a donde vas a funcionar basándote en ¿qué? En tus aptitudes, en tus habilidades y en tu nivel de madurez que tengas en ese momento. Dice en Números 27:16, Yahvé, Elohim de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la asamblea, que salga de entre ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yud-Hei Bab-Hei no sea como ovejas sin pastor. Y Yahvé respondió a Moshe, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él, y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que toda asamblea de los hijos de Israel obedezca. Josué, dice la palabra del Eterno, que tenía el Espíritu. Entonces, si tenía el Espíritu, era algo visible, era algo que todos los demás podrían ver. No podía tener duda de que él era una persona que tenía las cualidades necesarias para ser el que iba a quedar en lugar de Moshe. Cuando van a cambiar a Moshe, mis amados hermanos, es algo muy complicado. Muchos de nosotros, yo cuando lo empecé a leer en particular dije, esto no es justo. ¿Por qué? Porque Moshe sirvió al Padre de gran manera. Dice la palabra que él vio la gloria del Eterno, por eso bajó resplandeciente del monte. Él hablaba con el Eterno. Fue el que usó para sacar a su pueblo de Egipto. Hizo las obras del Eterno, hizo las plagas. ¿Qué poder se le había usado? ¿Cómo usaba Moshe el Eterno de una manera poderosa? Abrió el mar. Y solo por la peña no entró a tierra prometida. Y muchos del pueblo de Israel que se quejaron por la carne, por el agua, por los pepinos, por todo. Sus descendientes entraron porque ellos no. Mis amados hermanos, el Eterno, cuando nos da a nosotros mucho, cuando estamos en un nivel de madurez un poco más alto, el Eterno nos va a empezar a exigir más de nosotros. Cuando nosotros tenemos un nivel de compromiso más grande cada vez con el Eterno nos va a demandar más cosas. Porque yo me acuerdo cuando era yo solamente el líder de alabanza de Puebla, pues yo solamente ensayaba yo 2 veces a la semana y era todo lo que me tocaba. Llegábamos, ensayábamos, tocábamos el Shabbat y escuchaba la prédica, eso es todo.
Pero ahora no, ahora es diferente. Ahora cuando ya eres un ministro del Eterno, tus responsabilidades suben, porque tu madurez ya subió, ya es diferente. Y ya se te exigen más cosas. Ya se me exigen hacer las enseñanzas, dar sanidad, las transmisiones, alabanza, porque todavía soy del grupo de alabanza. Estar pendiente de muchas cosas. Pero el Eterno es el que está con nosotros y nos apoya en todo momento. Y Él nos demanda de esas. Pues nos demanda, amados hermanos, el compromiso, el nivel de rigurosidad que hemos adquirido en ese tiempo. Por eso Moshe, él tenía un nivel muy alto, porque él se le había dado mucho y se le exigió mucho. Dando que Moshe tenía que tener esa madurez espiritual tan grande que por una cosa tan simple no pudo entrar. ¿Por qué? Porque no hizo lo que el Eterno le pidió. Hizo lo que él pensó que era lo correcto. Y ni siquiera lo correcto, porque fue enojado, porque le dijo el Eterno, habla la peña, y él le pegó 2 veces. Y dijo, haremos sacar agua de la peña. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos dice aquí en Lucas 12:48? Aquel siervo, pues, que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho se le demandará. Y al que encomendaron mucho, más se le pedirá. A Moshe y Aarón se les había entregado mucho y asimismo se les exigía. Y el sucesor de Aarón fue Eleazar y de Moshe fue Josué. Debemos de ver algo muy interesante que nos dice la palabra del Eterno. Dice, y Adonai respondió a Moshe, toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual hay espíritu, y le impondrás tu mano sobre él. Mis amados hermanos, debemos de entender algo bien importante. Cuando nosotros empezamos a entender que somos un pueblo de servicio, porque ¿cuántos de ustedes saben que todos son servidores del Eterno? Cuando el Eterno le decía a Moshe, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Todos somos siervos. En algún momento de nuestras vidas le vamos a servir al Padre. Todos. Pero debemos de esperar los tiempos especiales del Eterno, el tiempo perfecto del Padre. No debemos de correr y dejar que nos gane nuestro corazón. ¿Por qué les digo eso, mis amados hermanos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra, es que a mí me habló el Señor? Mis amados hermanos, yo no niego que el Eterno hable con nosotros. Yo no lo niego. Yo sé que el Eterno habla con nosotros. Pero el único que hablaba con el Eterno de una manera directa era Moshe. Y lo vemos con el asunto de las hijas de Zelofejad. Que ellas fueron y le dijeron, oye, pero pues es que danos tierra a nosotros. Espérenme, voy a ponerlo delante del Eterno. Fue y expuso el caso. Y el Eterno le contestó. De ahí en fuera díganme a alguien más que pudo hablar así y que le hablaba cuando quisiera. Abraham esperaba años para que el Eterno fuera el que le hablara. Jacob de igual manera. Yo no niego que el Eterno hable a sus vidas. Pero ¿cómo sabemos que realmente es el Eterno el que está hablando a sus vidas? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo podríamos entender o cómo podría yo estar seguro?
por el fruto. Y si mi pastor me lo confirma. ¿Por qué mi pastor? Porque mi pastor me conoce. Él sabe cómo soy. Él sabe si vengo, si voy. Él sabe si he tenido algún problema. Él sabe si vengo con ganas, si tengo compromiso, si hago esto, el otro, y esto y aquello. Él es el que nos conoce. Y el Eterno que nos dice, sométanse a sus autoridades. Si el pastor me dice, sí, mi hermano, también lo he sentido de parte del Eterno que es tu tiempo, Baruch Hashem. Pero ¿qué tal cuando usted llega? No, es que a mí ya me habló el Señor, pastor. No creo, mi hermano. Hace falta un poquito más de esfuerzo. ¿Qué es lo que hace esa persona? Se va, se indigna y dice, no, es que el pastor no es más que Dios. Pero mis amados hermanos, ¿cómo sabemos que así debe de ser? ¿Quién puso? ¿Cómo fue que puso el Eterno al sucesor de Moshe? El Eterno le dijo a Josué, ¿tú vas a hacer? ¿Quién fue? Moshe, vas a ir y tú lo vas a poner. Y lo vas a ungir con tus manos y lo vas a poner enfrente de todos y le vas a transferir autoridad. Porque mi amado hermano, si usted dice, me habló el Señor y el pastor le dice que no y usted se va enojado, a mí me suena más como Coré que como Josué. De verdad, hermanos, esa es la diferencia. Cuando hay respaldo de parte del Eterno y cuando solamente es mi vanagloria de que yo quiero estar en ese lugar. Mis amados hermanos, de verdad, el Eterno es perfecto. Él nos da sus enseñanzas en tiempo y forma. Nos dice las cosas en el momento preciso, en ese momento en el cual, como dice, no hay casualidades en el reino del Eterno. Nosotros tenemos que estar en el momento justo y es para nosotros, no es para alguien más. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, es que esta enseñanza era para mi hermano? Sí, mis hermanos, yo lo he hecho, hasta le he dicho a mi esposa, digo, es que esta enseñanza era para tal. No, mi hermano, esta enseñanza es para usted. Es para el que está aquí, para el que el Eterno tiene un propósito. Y para nosotros en la Ciudad de México, en Puebla, hemos tenido un ataque del enemigo bien grande y ha salido por la falta de compromiso, por la falta de madurez, por la falta de conocimiento de la palabra del Eterno. A nosotros nos ha atacado internamente en la Keilah desde una frase que salió hace mucho tiempo. No sé si algunos de ustedes la conozcan, pero esa frase que salió es que la mujer es más espiritual. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra? Mis amados hermanos, esa palabra con la cultura de México ha sido un cáncer que ha comido a muchas Keilot de la Ciudad de México. Porque cuando en México a mí me dicen, no, es que mi esposa es más espiritual. Ah, bueno, pues es que ella es la que va en la Keilah. Yo no. ¿Ven la diferencia? De cómo, dependiendo del contexto que le quiera dar cada uno de ustedes, es lo que va a ocasionar y lo que va a transmitir en su vida. En las Keilot de México ha habido un tiempo en donde los varones
se han perdido. Todos los varones que he conocido, excepto mi suegro, porque él ya lo conocí como pastor y realmente fue un gran ejemplo para mí. Todos hemos tenido esa falla. Llegaba el momento en donde se llamaba algún evento en la que hay hermanos, era mi suegro y mis dos cuñados, y a veces yo, los únicos hombres con 70 mujeres. No había varones. No iban. ¿Por qué? Porque la mujer es más espiritual. Que vaya la esposa. Pero mis amados hermanos, ¿de quién es la responsabilidad? De ustedes, mis hermanos. De ustedes, varones. Mía. Es mi responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como sacerdotes es bien grande. Pero a pesar de bien grande, hermanos, es un lugar de honra. Un lugar que nos ha puesto el Padre. Déselo, es para el Padre. Es un lugar de honra el puesto que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Nos ha dado una esposa, una ayuda idónea, que si no le damos por lo idóneo va a ser nuestra contra toda la vida. Pero de verdad, hermanos, yo doy gracias al Eterno por la vida de mi esposa. Y cada uno de nosotros como varones tenemos ciertas responsabilidades. Y se trata de restaurar ese sacerdocio, de ponernos otra vez en ese lugar que nos corresponde. Porque la Torah es una Torah de orden. Tenemos un Elohim de orden, que pone las cosas en una forma correcta. Nosotros los hombres somos el sacerdote, el que ministra, el que está en conexión con el Eterno. Oro por mi esposa, oro por mis hijos, y si tengo padres, oro por mis padres. Nosotros somos los sustentadores. Amén. Somos los que debemos de llevar. Somos los que tenemos que llevar el sustento y la provisión a nuestras casas. Los varones. Si su esposa ayuda, qué bendición tiene. Pero si no, es su responsabilidad, varón, no de ella. Somos los protectores. ¿Y qué es protector? Protector no solamente es decir, no le pasa a nadie. Llega a tu casa, ¿qué? ¿No te das cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es protector? Entonces, mis amados hermanos, de verdad, yo quisiera ponerme en la mente de cada uno de ustedes para que entendieran el nivel de honra que el Eterno tiene para nosotros los varones. Pero ese nivel de honra solamente va a ser completo cuando nosotros hagamos lo que Él nos pide de la manera correcta. Nosotros somos el protector cuando nuestra esposa se siente protegida, se siente que cuando estás con ella no le va a pasar nada. ¿Cuántos lo saben con sus hijos? ¿Cuántas veces sus hijos saben que cuando lo agarran de la mano no le va a pasar nada al niño? Y yo lo digo porque mi niña lo sabe. Cuando ve que está algo que le inquieta, la pone nerviosa, corre y va conmigo. Porque sabe que conmigo no le va a pasar nada. Así debe de ser nuestra esposa. Debe de correr con nosotros porque no le va a pasar nada. No debe de correr con otra persona. Mis amados hermanos, nosotros somos los nutridores espirituales y sentimentales de nuestra esposa. Nosotros tenemos que hacer sentir bien a nuestra esposa en todo momento. Nosotros tenemos que orar por ella, tenemos que ministrar a nuestra esposa. Tenemos que resolver asuntos. Si a ella le molesta algo, yo voy, bueno, ¿qué pasa? No decir, bueno, pues ya se le pasará.
funciona, hermanos, pero les hace un daño. Y entonces, ¿en dónde está la protección? Porque a una mujer, si no le pones la atención, no te va a volver a contar nada. Si tú llegas a tu casa y tu esposa dice, es que fíjate que esto, espérame tantito ahorita, y te vas, no te va a volver a contar nada, de verdad. Y de ahí empieza la ruptura, empieza a ver ese abismo entre tu esposa y tú. Cuando nosotros abrimos una puerta, aunque sea así de chiquita, el enemigo destruye todo. Todo, hermanos. Todo lo que usted ha hecho con años de trabajo, de hacer, con una pequeña entrada se echa a perder. Tenemos que cuidar día a día la relación con nuestra esposa. Yo, hermanos, lo que les digo es, para mí, lo que el Eterno ha puesto en mi corazón es, primero está Dios, después está mi familia y después está mi ministerio. Porque mi primer ministerio es mi familia. Si yo no estoy bien con mi familia, ¿cómo voy a llegar delante de ustedes a decirles, hermanos, tienen que estar bien con su esposa? ¿Cómo? No es posible. Congruencia, hermanos. Entonces tenemos que estar bien primero con el Eterno para poder después estar bien con nuestra esposa. Y después de estar bien con nuestra esposa, estamos bien con nuestro ministerio, con el ministerio que nos ha puesto el Eterno. Y ese ministerio, amados hermanos, es un ministerio tan grande que es un privilegio. ¿Cuántos de ustedes, varones, hacen Shabbat en su casa? ¿Cuántos de ustedes fue la primera vez haciendo Shabbat que ustedes oraron por su esposa? Yo me pongo. Yo no oraba por mi esposa, oraba por mi familia, pero decía, Señor, cuida a mi familia. Y cuando es Shabbat, es un tiempo para ministrar. El Shabbat, hermanos, en mi vida fue un parteaguas, fue un tiempo de regocijo, un tiempo de restauración, en el que el Padre empezó a restaurar y sanar la relación con mi esposa, con mis hijos, con el Eterno mismo, y empecé a sanar todas las heridas que yo tenía en mi corazón. Porque aunque ustedes no lo crean, amadas esposas, nosotros los varones también cargamos con muchas heridas. Y esas heridas que muchas veces no podemos decir, no podemos hablar, no podemos decirle a mi amigo, fíjate que me pasó esto. Porque muchas veces somos motivo de burlas, somos motivos de menosprecio. Pero de verdad, hermanos, eso debe de cambiar. Recuerden que nosotros somos varones del Eterno. Nosotros somos esos sacerdotes, esas cabezas espirituales que deben de tener ese compromiso con el Eterno, ese compromiso que sea visible, ese compromiso que nos haga ir subiendo de aliyá en aliyá y que nos haga tener shalom, que nos haga tener gozo, que nos haga ser una persona diferente cada día, que nos haga entender la palabra de mi Padre cada día más. Yo los invito, amados varones del Eterno, que los que quieran pasar adelante y renovar su compromiso con el Eterno y restaurar su sacerdocio en su casa, pasen adelante. Es el tiempo que el Eterno ha puesto para que ustedes salgan de ese estado de comodidad y lleguen a sus pies, porque no hay lugar más alto que estar a sus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar
de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Y en el reino hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dígale aquí. Y aquí permaneceré, Postrados, Rey, postrados a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Mashiach. sí, delante de ti, amado Rey. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Yeshua. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en este Shabbat, Señor, que tú seas tocando el corazón de cada varón, Señor, de esta Keilah, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que seas restaurando, Señor, nuestros corazones, Padre, que seas sanándonos, Padre, para que podamos tomar, Señor, ese lugar que tú nos has dado, ese lugar de honra, Señor, ese lugar de privilegio, Señor. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos amas, Padre, y nos llamas, Señor, a regresar, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades que ellos tienen en su corazón. Yo te pido, Padre, que seas redarguyendo sus vidas, Señor, que tú seas mostrando, Padre,
cualquier cosa que esté mal en sus vidas, Señor, para que podamos, Padre, arrancarla, Señor, de nuestro corazón y podamos estar, Señor, con ese corazón dispuesto, con esas manos limpias, Padre, para poder servirte, Señor, para poder ministrar, Señor, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Yo te pido, Padre, que pongas en nuestros corazones ese compromiso, Señor, de obedecerte, de servirte de una manera correcta, Señor. Que puedas hacer tú ese vaso de honra, Señor, en cada uno de nosotros, que nos utilices, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos has permitido. Gracias por tu misericordia, Señor, y tu paciencia para cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, por todo lo que hemos hecho mal, Señor. Perdónanos, Padre, por ese tiempo, Señor, que hemos invertido en otras cosas, Señor, y no te hemos buscado de la forma correcta, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Padre, a ser valientes y esforzados, Señor. Que no volteemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sabemos que en tu infinita misericordia, Padre, tú nos perdonas, Señor. Y estamos, Padre, aquí postrados delante de ti, Señor, clamando misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas restaurando los sacerdocios de mis hermanos. Gracias, Rey. De cada uno de ellos, Padre. Gracias por este dulce llamado que has hecho, Rey. Gracias porque has utilizado las palabras dulces de Pastor Fernando, Padre, para traer una conciencia sutil, dócil a la vida de estos varones, Rey eterno. Gracias porque no fue hoy a través de mi grito, a través de mi fuerza, sino que utilizaste a un hombre dócil para mostrarle a estos hombres que delante del Eterno tenemos que ser dóciles para poder cumplir con su propósito, por su llamado, Rey. Yo te suplico que cada palabra que recibimos en este día, a través de la parashá, de ese celo profundo que Pinjas mostró por ti, por tu palabra, por los decibeles de bondad que el pastor Fernando hoy usó, tu espíritu a través de él, para traer nuevamente el compromiso. Por esa imagen que me mostraste después de tantos años de tu siervo Carlos, Rey, que fue llamado a servirte, que fue llamado a predicarte, a enseñarte, que vuelva a ese amor, a ese fuego inicial que tuvo, Rey. Aquí están los sacerdotes de hogar, Rey. Aquí están los proveedores de casa. Aquí están los protectores de esposos, de esposas, de hijos, de nietos. Aquí están esos protectores, Rey. Aquí están esos hombres que pueden ministrar a tu pueblo. Yo te pido y te suplico, Rey, que ese paso que dieron de fe cada uno de ellos a un llamado tan dócil, tan especial, tan espiritual como el que dieron hoy, marque en los ámbitos espirituales un despliegue de bondad tuyo, Padre. Tú eres bondadoso, Rey, y tú le vas a entregar a cada uno de estos varones el equipamiento que ellos necesitan para hacerlo de la forma correcta, Rey. Que ellos puedan servirte fuera de estas cuatro paredes del templo, Rey, de este lugar de ministración semanal, sino que en sus casas, en sus trabajos, con sus vecinos, en medio de la comunidad donde tú los has puesto, que ellos sean verdaderas luminarias tuyas, Rey, en el nombre de Yeshua. Que no se les olvide la pasión, la fuerza, el compromiso con el cual tú los levantaste en medio de los momentos más difíciles y te glorificaste en sus vidas, Rey eterno. Te pido que los uses de manera especial, Rey, porque hay celo en sus corazones por ti y por tu palabra. Porque a pesar de las situaciones y las circunstancias, lo único que ellos anhelan es servirte, levantar tu nombre en medio de las naciones, Rey. Llévalos en el hueco precioso de tu mano, Padre, y permíteles que se cumpla ese propósito, ese llamado, en el nombre precioso
de Yeshua, Rey. En el nombre precioso de Yeshua. Aleluya. Glorifícate, Rey. Glorifícate. Y aquí permaneceré. Aleluya. A los pies de Yeshua. Aleluya, Rey. Aleluya, aleluya. Bendícelo, Rey. Bendice. Y aquí permaneceré. Bendice en el nombre precioso de Yeshua. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré. A los pies de Yeshua. Dígale, no hay lugar. No hay lugar Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amados, varones del Eterno, no solamente los que están aquí en este altar, sino que sé que hay varones allá en la internet, a través de Facebook y a través de YouTube, que sintieron este llamado apacible del Creador a que tomaran su posición. Yo quiero recordarles algo. Lo que Dios va a hacer, Él no necesita muchos. Él no necesita grandes ejércitos, porque Él puede hacerlo todo. Él simplemente te está invitando a que seas partícipe de lo que Él quiere hacer. Dice la Escritura que cuando se levanten las naciones y sus ejércitos contra el rey, Él con el aliento de su boca los va a destruir. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Y cuando Él hace un llamado de estos, a que tú tomes tu posición como el sacerdote, el líder espiritual en el núcleo de tu familia, simplemente te está haciendo una invitación para Él glorificarse a través de ti. Él quiere que tú seas como su boca, dice Jeremías capítulo 15. Pero si tú te mantienes en la actitud de separar lo precioso de lo que es vil, de lo que no vale. Ustedes han escogido el lugar precioso, el altar. Ustedes escogieron venir aquí al altar y decir: yo quiero tus cosas que son preciosas. Entonces dice la Escritura allí que Él te hará su portavoz y hará de ti un muro inexpugnable de bronce, que pelearán contra ti, pero que no podrán vencerte, dice el Señor. Que te va a dar las palabras, la sabiduría, la bendición, el conocimiento para pelear contra todos los que detractan de su palabra, y tú vas a vencer. Dice la Escritura: y ellos se harán a ti, mas tú no te harás a ellos. Amados, cuando nosotros buscamos algo del Eterno que está conforme a su voluntad, Él lo da. Y yo sé que los que pasaron hoy adelante pasaron por el llamado espiritual que Dios trajo a través de la boca del pastor Fernando. Por lo tanto, no se te puede olvidar que tú viniste a este altar. Y de los que levantaron la mano para cuando el pastor dijo: ¿quiénes están guardando Shabbat? ¿Quiénes están haciendo la labor sacerdotal en casa? Ese es el primer compromiso, amados. Usted glorifica al Eterno desde los muros de su casa. Haga de su casa un altar para el Eterno. Haga de su casa un faro de luz. Haga de su casa un refugio
porque hay alguien cercano a su casa que está esperando ser invitado. El Padre se lo va a llevar a las puertas de su casa. Yo creo que fue la hermana Karina, creo yo, la que vino con la hermana Laura. Karina es Karina. Fue a tocar a una puerta porque le habían dicho que allí había un lugar para ella reunirse. Pero en el enredo salió por la puerta Laura y se la trajo, fue para acá. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Cuando Dios tiene un pueblo dispuesto para glorificar su nombre, Él trae al necesitado de la palabra. El Padre va a llevarle a usted el necesitado de la palabra, pero es para que usted abra su boca con ese testimonio que usted tiene. Que yo los veo a cada uno de ustedes y aquí no hay ninguno que yo no conozca, que yo diga, hombre, ¿y ese de qué va a hablar? Ministro de alabanza, siervo fiel durante tantos años, que conocen la verdad. Ustedes son los instrumentos de Dios en el lugar donde Dios los puso a vivir. Ustedes son instrumento de Él. Él los necesita. Él quiere glorificarse a través de ustedes. Él lo quiere hacer. Déjese usar. Diga conmigo, me voy a dejar usar. Déjese usar. Pero cuando usted abra su boca, siempre hágalo con el amor y la misericordia que Él tuvo por usted. Usted es el único que sabe. Decía el pastor en medio de la enseñanza, cada uno sabe cómo Dios le habla. Y Él nos habló para que estuviéramos aquí de formas muy especiales. No importa el hueco donde hubiéramos estado, y allá nos sacó. ¿Sí o no? No importa las amistades que hubiéramos tenido, de allá nos rescató. Cada uno de nosotros tiene un testimonio hermoso. ¿Y por qué nos llamó? Porque Él decidió tomar de lo vil y de lo menospreciado y equiparlo para avergonzar a sabios de este tiempo. Nos admiramos cuando vemos a un Guillermo Maldonado en la televisión, pero Él no lo escogió como te escogió a ti, Juan. Un Alberto Delgado, wow, pero Él no le quiso revelar lo que tú sabes de la Torah, Luis. Grandes y poderosos del evangelio que creen que se las saben todas, y a ellos no los escogió, no les ha querido entregar su Torah. Gente que se conoce la Biblia, pero están velados. La teología moderna los tiene velados, y a nosotros simples, porque somos los más simples, nos ha querido revelar esta información. Valórela. Amén. Déselo fuerte al Rey eterno. Que el Padre Celestial los equipe, que el Padre Celestial los respalde, que el Padre Celestial los bendiga poderosamente, y que cuando vuelva el pastor Fernando, ustedes se arrimen a él y le den testimonio. ¿Sabes qué, pastor? Después de la administración y esa charla tuya, Dios me empezó a traer discípulos. Dios me empezó a traer discípulos. Ya no le vas a sacar más cuerpo a tu función y a tu apoyo a ese líder que tenemos en Filadelfia. Hay que apoyar. Tú ya sabes hacer la obra. Apoya lo que está pasando allá. Tienes una familia que está conectada. Tus hijos están súper conectados. Pastor está aquí, su esposa ministra, su hijo mayor ministra. Así está tu familia. Usa tu familia. Amén. Démosle fuerte al Rey eterno.